Son poemas que la tierra escribe en el cielo. La ventana, vamos a tocar un tema, ¿no es cierto?, que se habla mucho en estos tiempos, que es sobre la ley base, pero solamente desde el aspecto económico fundamental. En el caso nuestro, bueno, el programa nuestro trabaja la parte ambiental y bueno, hay preocupaciones, ¿no es cierto?, por también cómo se aborda esta temática en esta propuesta de ley. Y vamos a hacerlo a través de dos videos. En el primero son profesionales preocupados por la incidencia ambiental de la ley base. Vamos a escucharlo. Porque lo que uno ve en los medios mayoritariamente es que, bueno, no hay capítulo ambiental en la nueva versión de la ley de bases, cuando en la versión que mandaron en diciembre había todo un capítulo ambiental. Sí. La realidad es que el hecho de que no haya un capítulo específico que diga este es el capítulo ambiental, no hace que, gracias al carácter transversal que tiene lo socioambiental, en realidad no haya aspectos que tocan nuestra vida cotidiana, desde los derechos socioambientales que tenemos y que se supieron conquistar, que vayan a modificar la vida cotidiana, como decía. En particular, hay algunas cosas que vemos con cierta gravedad, que es que primero en los artículos 3 y 5 le dan ciertas facultades al Poder Ejecutivo, por ejemplo, de intervenir organismos, en el caso del artículo 3, como el CONICET, o como la Administración de Parques Nacionales, por ejemplo, y eso puede implicar reducción de la actividad científica relacionada con el cuidado del ambiente, en el caso del CONICET, o de justamente el cuidado, el debido cuidado de los parques nacionales y la actividad. Ahora bien, hay otro artículo aún más grave, como el quinto, que faculta al Poder Ejecutivo a disolver, además de fusionar, de liquidar fondos fiduciarios. Y los fondos fiduciarios, hay como una actividad de prensa muy continua de tratarlos como cajas espurias, pero los fondos fiduciarios hay fondos como el Fondo de Bosques, el Fondo Nacional destinado al Servicio de Manejo del Fuego, que se junta con aportes del Tesoro Nacional y con alícuotas sobre los seguros, excluyendo seguros de vida. O, por ejemplo, fondos como el FODIS, que está ya liquidado por el DNU 70-2023, que promueve el uso de energía solar para la generación de energía solar para el autoconsumo y conexión a la red. Daba préstamos para eso. Entonces, fondos que promueven el acceso a la energía y la promoción de energías renovables. Entonces, liquidar los fondos de bosques y los fondos del manejo del fuego ante la crisis ecológica que vivimos puede ser de suma gravedad, ¿no? Esos algunos de los aspectos, hay más, pero también te dejo te dejo también alguna reacción sobre este primer comentario. Sí, está muy bueno lo que nos marcas, porque claro, cuando uno va al proyecto no se encuentra con un capítulo específico, que sí lo tenía la ley Ómnibus, y que recuerdo haber hecho algunos comentarios y haber ya charlado con algunos referentes en el tema, que mostraban su preocupación por esto de las tierras que no se deberían poder tocar, pero sin embargo que esto lo cambiaba, que podían cambiar incluso un montón de otras leyes. Pero acá, digamos, como bien vos marcás, hay cuestiones que son transversales, pero que además uno por ahí dice, ¿no? O sea, una cosa es que me afecta a mí porque yo en algún momento me voy a jubilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esta ley modificase alguna de esas condiciones, a mí me puede beneficiar o perjudicar. Claro, al no haber mucha claridad respecto a este tema, y los temas ambientales tampoco tenemos muchos conocimientos ni nos involucramos demasiado, uno por ahí no lo ve tan cercano, pero creo que hay que tener en cuenta que el ambiente es un tema que nos atraviesa todo y que no importa si vivís en Jujuy, en Buenos Aires o en Tierra del Fuego, digamos, son temas que de forma colectiva, de una u otra forma, a la larga siempre nos afectan. Exactamente como vos decís, y bueno, encontramos temas específicos en el artículo 3 y en el 5, pero por ejemplo también
aparecen como algo lateral, por ejemplo, modificaciones a la ley de procedimientos administrativos. Entonces, que uno que ve allí, ve que, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental quedan relegados y también distintos artículos atacan la posibilidad de jerarquizar las audiencias públicas. Entonces, las audiencias públicas son importantes. ¿Por qué las audiencias públicas son importantes? Primero, para un aumento tarifario de servicios, por ejemplo. ¿Qué se necesita? Audiencias públicas. Entonces, las audiencias públicas son una garantía de participación y son una garantía de que no se avasallen derechos. Y las audiencias públicas también son una garantía de que determinados proyectos que le van a afectar la vida de la gente, como puede ser, no sé, la actividad minera o hidrocarburífera en Jujuy o Salta, o la actividad extractiva costa afuera en la costa atlántica o en la costa atlántica bonaerense o patagónica de la Argentina. Ese tipo de proyectos que tienen una alta sensibilidad socioambiental requieren la participación de la gente en una democracia. Sí. Entonces, con la ley bases, estas instancias quedan relegadas, quedan desjerarquizadas, y eso implica una vulneración de los derechos socioambientales que tenemos e impacta en nuestra vida cotidiana. Y en particular, lo otro que estuvimos viendo es, hicimos un análisis profundo del RIGI, ¿no? Del régimen de promoción de las grandes inversiones o incentivo de las grandes inversiones, que estamos mirando con cierta preocupación, porque si bien ahora no hay una división sectorial económica, en la primera versión de diciembre eran 7 sectores, que eran básicamente 6 sectores extractivos e infraestructura. Ahora es por montos, ¿no? Por $200 millones, y otros proyectos que superan los $1.000 millones también tienen una jerarquía mayor. Se le dan básicamente una serie de beneficios fiscales o tributarios, aduaneros, arancelarios que no tiene el resto de la población. Pero lo que termina haciendo eso es entender que lo fiscal, o entender también que lo ambiental son como costos, ¿no? Las 51 modificaciones que hace esta norma sobre la ley de hidrocarburos, por ejemplo, nos ha traído mucha preocupación porque, como decía, ¿no? Se hacen 51 artículos de los 200 y pico, 232 creo que son modificatorias sobre la ley de hidrocarburos, que básicamente le dan mayor flexibilidad a las empresas para hacerse de las concesiones más rápidos, le quitan facultades al Estado para auditar y para controlar, lo cual es preocupante, y además de eso, la liberación de tarifas y la liberación de exportaciones o quitarle al Estado facultades para regular los precios, y eso también deteriora el ambiente, porque que la gente no tenga acceso a la energía también deteriora el ambiente. Y además eso hay que ponerlo además en un contexto que excede los límites de la República Argentina, es que estamos en medio de una crisis climática global sin precedentes y con necesidad de una respuesta urgente. Y si Argentina, que venía cumpliendo con ciertos acuerdos internacionales, esto sería prácticamente un retroceso, incluso violación tal vez de algunos tratados internacionales respecto a ambiente. Sí, en realidad es importante decir que directamente se contradice con las metas climáticas que fijó como contribuciones nacionalmente determinadas Argentina, y las negociaciones internacionales climáticas tienen un principio de no retroceso o de no regresión, y esto implicaría una regresión. Claramente no se condicen la perspectiva que tiene la ley de bases, que básicamente es fomentar la flexibilidad de la extracción hidrocarburífera para exportación, no para el abastecimiento interno, pero además eso, fomentar la extracción para exportación. Eso no se condice con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático que tiene la Argentina, que no es algo de un gobierno, sino que es algo que tuvo un consejo asesor externo, con organizaciones de la sociedad civil, con sindicatos, con organizaciones que representaban a la juventud, a cámaras empresarias. Entonces,
qué más consenso que un plan nacional de adaptación y mitigación con el que, no sé, nosotras como fundación teníamos puntos de acuerdo y de desacuerdo con ese plan, ¿no? Pero directamente se contradice contra cualquier perspectiva de aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático, desde luego. Pero, además de eso, afecta a nuestros derechos cotidianos socioambientales, como vos bien decías al principio, Gastón. Bien, escuchamos una entrevista de Jujuy al Momento Diario, realizada al al coordinador de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Ariel Lipak, que es el coordinador. Y ahora vamos a escuchar otra, que es Impacto Ambiental y Ley de Bases, realizado en el Canal de la Ciudad, y en este caso es Andrés Napoli, que es el director general de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Advertencias por parte de algunos diputados, muy poquitos diputados, sobre cuestiones ambientales que puede llegar a provocar precisamente la sanción de la ley, en particular durante el capítulo energético. De hecho, muchos diputados advirtieron que pareciera que para el gobierno la cuestión ambiental no es una cuestión de responsabilidad colectiva, sino un obstáculo para realizar inversiones. Y de hecho, esta preocupación también están señalando desde algunas organizaciones que se dedican precisamente a la preservación del ambiente. Y vamos a hablar precisamente con Andrés Napoli, que es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Buen día, Andrés. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cuáles son las cosas que más les preocupan de la ley que ahora debe tratar el Senado? Bien, si bien esta nueva versión de la ley ómnibus removió la cuestión de un capítulo ambiental que tenía la anterior versión, han quedado algunas cuestiones subsistentes que son muy preocupantes. En primer lugar, el elevado nivel de facultades que se transfieren del Congreso al Ejecutivo, y permitiría, entre otras cuestiones, terminar con, digamos, dos fondos que son muy importantes para la protección ambiental, como es el fondo que permite el manejo del fuego, digamos, todo lo que es trabajar en el manejo del fuego, la ley 26.815, y el fondo de la ley de bosques, para la preservación de bosques nativos. Esos dos fondos podrían ser disueltos, podrían ser, digamos, eliminados definitivamente, tal como ha sido o como salió la ley de diputados. Y eso es un tema de preocupación porque la protección de los bosques nativos sin fondos no es posible, porque de esa forma no hay manera de poder compensar a aquellos propietarios privados o las provincias que establecen mecanismos para la protección de bosques. Y en el tema del manejo del fuego eso es clave. Si no tenemos la posibilidad de equipar a las provincias, de equipar a quienes combaten el fuego y hacer tareas de prevención, por supuesto vamos a quedar merced a la situación climática y a las cuestiones digamos, de incendios que se dan recurrentemente en la Argentina. Así que esos son dos temas de preocupación. Por otro lado, en lo que tiene que ver con los hidrocarburos, como lo mencionabas, hay una delegación legislativa muy grande que delega la gestión legislativa y de gestión ambiental al Poder Ejecutivo para toda materia hidrocarburífera. Y en ese sentido, todas las reformas que tiene la ley están pensadas fundamentalmente en allanar el camino para la extracción de petróleo y gas, pero no tienen ningún elemento que permita la protección ambiental. Después, por supuesto, hay también un elemento de preocupación en el artículo 3º, que tiene que ver con la facultad para disolver organismos, porque hay una serie de organismos listados allí que no se disolverían, pero no incluye la administración de parques nacionales. Y eso podría dar lugar a la modificación o definitivamente a la finalidad, a la terminación de parques nacionales. Todas esas facultades están abiertas y están dadas al Poder Ejecutivo, y habrá que ver cómo eso se desarrolla tanto en el Senado como después en su aplicación. Napoli, en definitiva, ustedes lo que están es advirtiendo de lo que podría pasar, es un riesgo, no hay algo plasmado, no hay un punto concreto todavía que se haya plasmado, pero sí me parece por ahí interesante preguntar estos fondos que usted mencionaba, el fondo del bosque y el fondo del manejo del fuego, particularmente el del manejo del fuego, porque hemos visto tragedias directamente en Corrientes hace muy poquito, bueno, y en Córdoba también, es recurrente, como bien usted decía. La pregunta es, ¿esos fondos están funcionando bien o requerirían incluso de mejoras? Todos los fondos requieren de mejora. Vamos a separar el de bosques desde el fuego. El del fuego fue un trabajo muy fuerte que se hizo para tratar de generar aportes del sector privado
digamos, para la conformación del Fondo de Manejo del Fuego. Y ese sector, digamos, eso se trabajó mucho en los últimos 3 años, por supuesto después del incendio de Corrientes, que fue gravísimo, y se logró establecer un fondo fiduciario, un fondo de fideicomiso que permitía, digamos, ir recomponiendo el deteriorado equipamiento que tienen, digamos, las distintas dotaciones que trabajan en el tema. En el caso de la ley de bosques, también hay 2 elementos importantes. Por un lado, esa ley se integra con fondos del presupuesto, que como todos sabemos está congelado al año pasado, y además el 2% de las retenciones a los productos agropecuarios. Yo creo que el riesgo grande que tiene el fondo es que se remueva ese 2% de las retenciones agropecuarias, y en el caso del presupuesto, digamos, de la Nación, no alcanza absolutamente para nada. De hecho, como les decía, el fondo de bosques nunca se integró de la manera que se tiene que integrar, tiene muchísimos problemas de gestión. Nosotros hemos reclamado ya hace más de 10 años, venimos reclamando con la integración del Fondo de Bosques, y ahora el riesgo que se corre es que desaparezca. Sí, para recordar por qué están vinculadas ambas cosas, siempre la sospecha detrás de los incendios forestales que afectan a bosques nativos es la posibilidad, precisamente como el bosque nativo desaparece, que esas tierras se puedan comercializar, entre otras cosas, para explotación, digamos, agrícola, o bien para, digamos, loteos, con lo cual ahí siempre hay una advertencia de la especulación, y por eso es al que no se le permite incluso tocar esas tierras, que tenga alguna compensación. Claro, termina siendo mayor negocio que el bosque nativo desaparezca. Y el riesgo es que a partir de ahora, con esta predisposición al negocio que viene mostrando el gobierno, efectivamente desfinancie esos fondos y permita negocios. ¿Esto es así, Napoli, lo que entiendo bien? Sí, yo lo que creo es que ningún sistema de protección de temas ambientales es gratuito, o sea, no es voluntario ni gratuito, no alcanza, tiene que tener fondos, tiene que tener equipamiento, si no, cuando llega el fuego, ¿cómo combatimos el fuego? Y además lo que debería suceder es que no llegue, y para eso hay que hacer muchas tareas de prevención, se necesitan fondos, recursos humanos, equipamiento, y en el caso de bosques es mucho más riesgoso. ¿Por qué? Porque si se desfinancia la ley de bosques, ya se lo advirtió la Comunidad Europea, en la medida en que los productos madereros provengan, digamos, no tengan protección en el lugar de origen, como le ha pasado a Brasil, no se les va a comprar más. Y eso fue lo que la anterior ley ómnibus hizo, quitar todos los temas de avances sobre bosques nativos, y en este caso también se va a estar mirando el tema de fondos. Así que yo lo que diría es que estas reformas hay que mirarlas mucho más estructuralmente y estratégicamente, porque después nos van a cerrar las fronteras para vender nuestros productos. Napoli, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengan muy buenos días. Bueno, hemos escuchado a 2 especialistas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y queda para la reflexión, la información, el conocimiento y la acción de todos, cada uno. Y vamos a la música.